Natalia es una mujer de 85 años cuyo marido murió hace 6 meses con demencia avanzada y que ahora vive sola. Solo sale a la calle a hacer la compra y sus 2 hijos ya se han independizado y viven lejos. Natalia no ve a ningún amigo porque la mayoría han fallecido o han perdido el contacto con el paso de los años. Además, dejó de ir a la iglesia hace bastante tiempo, le duelen las rodillas y tiene artrosis avanzada de cadera. También tiene hipertensión y es posible que diabetes, pero ninguna de estas patologías es su principal problema de salud. Natalia, por lo que más sufre, es por la soledad. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @entiendetusalud, que te dejaré todos los links en la descripción. Antes de empezar, quiero presentaros a Ucademy, el patrocinador del episodio. Atento porque esto es muy interesante. Ucademy es una plataforma 100% online, muy flexible y que se adapta al ritmo de cada uno. Tienen infinidad de opciones para prepararte selectividad, para acceder a una formación profesional o para muchísimas oposiciones, auxiliar de administrativo, de justicia, salud, de fuerzas y cuerpos del Estado, de educación primaria. En fin, la verdad que tienen mucha variedad. Incluso tienen asesorías para academias enteras. Te hacen un planning personalizado y funcionan por medio de vídeos de unos 10 o 15 minutos en el que tú mismo marcas tu ritmo. Además, con Ucademy tendrás asesoramiento pedagógico profesional y ayuda disponible para el plan de estudios, además de una comunidad de otras personas como tú, lo cual también es muy importante. Si tienes pensado formarte en algún campo, te recomiendo mucho que le eches un vistazo. Y atento aquí porque te voy a dejar un link en la descripción de este episodio por el que vas a poder meterte y ahí poner el código Entiende tu Salud, todo junto y en minúsculas, por el que podrás tener una asesoría totalmente personalizada y gratuita que no conseguirías si no te metieras por mi enlace y con mi código. No te preocupes que te lo dejo todo en la descripción del capítulo. Y ahora volvamos a lo nuestro. Si tuviera que decir un ranking de los principales problemas de salud actualmente, sí, probablemente, entre otras cosas, dijera diabetes, obesidad o depresión, pero incluiría una que creo que mucha gente no metería en esa lista: la soledad. La soledad y todos los problemas que acarrea siempre me ha conmovido de un modo especial, y creo firmemente que es uno de los principales problemas actualmente a nivel de salud pública. Por distintos motivos que iremos desgranando a lo largo del episodio, es sobre todo prevalente en personas mayores, en la tercera edad, pero la soledad es un problema cada vez más prevalente en todas las edades y lamentablemente muchas veces olvidado. La soledad no solo tiene un increíble efecto sobre la salud mental, sino también en nuestra salud física y de forma directa. Y esto es muy importante recalcarlo. Lo voy a repetir. La soledad también sabemos que tiene efectos directos sobre nuestra salud física. Es importante empezar contextualizando y definiendo conceptos importantes: aislamiento social y soledad. El aislamiento social es algo objetivable, algo que podemos cuantificar. El aislamiento social ocurriría cuando una persona carece de relaciones sociales bien en cantidad o en calidad. Por otro lado, la soledad es un estado emocional subjetivo.
La soledad es la percepción individual del aislamiento social. En cierto sentido, podríamos decir que la soledad puede definirse como la discrepancia entre nuestras expectativas de las relaciones sociales y nuestra realidad. Como tantas veces, expectativas menos realidad. Es interesante conocer estas diferencias entre aislamiento social y soledad porque una persona con falta de contacto social, es decir, con aislamiento social, puede sentirse solo, puede sentir soledad, pero no necesariamente. Y una pregunta que surge a raíz de esto. ¿Es igualmente perjudicial tanto el aislamiento social como el sentimiento de soledad? Hay discrepancias, aunque según los estudios actuales, ambas aumentan la mortalidad. Hay muchos procesos por los que tanto el aislamiento social como la soledad pueden aumentar la mortalidad, tanto de forma directa como indirecta. Si os parece, desde ahora vamos a intentar usar el término de soledad para evitar que sea muy farragoso ir repitiéndolo todo el capítulo, y porque en realidad en la mayoría de literatura científica se usan casi indistintamente. ¿Cómo puede la soledad afectar a la salud? ¿Por qué aumenta la mortalidad? Sabemos que la soledad se asocia con peores hábitos de vida, como el tabaquismo y con el sedentarismo, y con peor calidad de sueño, pero estas serían algunas causas indirectas por las que acorta la vida. Sin embargo, también sabemos que hay efectos directos, como el aumento de la tensión arterial, mayor inflamación del organismo y peor funcionamiento del sistema inmunitario. Hemos recalcado ya sus efectos adelantando la mortalidad, pero ¿cuánto? Tras ajustar por las diferentes variables, el aumento de probabilidad de muerte es de aproximadamente un 30%, tanto con la soledad como con el aislamiento social. Un 30%, esto es muchísimo. Por cierto, un apunte. Todos sabemos que, aunque la soledad es más prevalente en los ancianos, sus efectos nocivos son incluso más dañinos en adultos jóvenes, es decir, adultos de mediana edad sufriendo de soledad crónica tienen mayor riesgo de mortalidad que los adultos ancianos viviendo en las mismas condiciones. Para explicar esto hay distintas hipótesis. No nos vamos a explayar aquí, pero vamos a comentar algunas de estas hipótesis que sí son interesantes. La primera podría ser que es posible que las personas que llegan a una edad más avanzada son especialmente resilientes, lo que les podría proteger en cierta manera frente a la soledad en comparación con adultos más jóvenes. Otra posible explicación a este fenómeno es que está mucho más normalizado socialmente la falta abundante de socialización en ancianos que en adultos jóvenes o de mediana edad, incrementando así más aún la diferencia que comentábamos antes de expectativas menos realidad, y por tanto la frustración. ¿Qué factores de riesgo hay para desarrollar la soledad? Porque no todas las personas lo sufren de forma crónica, de forma persistente. Y saber los factores de riesgo y los factores protectores es muy importante para una buena prevención. Algunos de los factores de riesgo asociados con la soledad son la edad avanzada, un bajo nivel económico, vivir en zonas rurales aisladas, tener problemas sensoriales como pérdida de audición o de visión, sufrir otras enfermedades crónicas y factores sociales como vivir solo, vivir lejos de la familia, la falta de medios de transporte y el tener pocos amigos. Estos son los factores de riesgo más importantes para la soledad según el Instituto Nacional de Salud de Canadá.
Por otro lado, sabemos que hay ciertos factores protectores, como que haya un matrimonio, tener descendencia, mayor número de hermanos y un nivel educativo alto. Un nivel educativo y socioeconómico alto te protege en cierta manera porque te da más herramientas cognitivas y físicas para encontrar recursos, te aporta habilidades para buscar ayuda y en general te da más medios para luchar contra la soledad y crear y mantener relaciones sociales. ¿Por qué la soledad tiene efectos biológicos directos en nuestro cuerpo? Sabemos que el propio sentimiento de soledad activa respuestas neuronales, endocrinas y del comportamiento que tienen como objetivo nuestra propia preservación, nuestra supervivencia. Es decir, la soledad, nuestro organismo la interpreta literalmente como un agresor, como un agente potencialmente dañino, y se pone alerta. Algunas de las respuestas que hace nuestro cuerpo son un aumento de nuestra vigilancia frente a peligros, y este aumento de susceptibilidad frente a posibles peligros conlleva al aumento de ansiedad, de hostilidad y a peor calidad de sueño y cansancio durante el día. Además, esta propia respuesta de defensa de nuestro organismo frente a este peligro que es la soledad, sabemos que aumenta nuestra tensión arterial, disminuye nuestra inmunidad y aumenta el riesgo de depresión y de demencia. Esto, claro está, sobre todo cuando el sentimiento de soledad es algo continuo en el tiempo. Por medio de resonancia magnética funcional, unas pruebas de imagen para ver funcionar al cerebro in vivo, se ha comprobado que la soledad se asocia con mayor activación en nuestra región cerebral visual en respuesta a estímulos sociales negativos. Es decir, las personas con soledad son más reactivas y más susceptibles a ver los potenciales riesgos de su alrededor y de estar en un estado de ansiedad constante. Es este estado de ansiedad constante el que aumenta el riesgo de hipertensión, el que altera el sueño y que provoca toda la cascada de consecuencias que veíamos antes. Aunque estas respuestas de nuestro cuerpo pueden ser beneficiosas a corto plazo, y por eso se hacen, si se prolongan demasiado en el tiempo es cuando pueden llegar a ser perjudiciales. No hemos comentado las bases neuronales y hormonales de todo esto para evitar que sea demasiado técnico, pero a lo mejor es interesante ver alguna pincelada. El sentimiento de soledad le llega al cerebro como una señal potencialmente dañina que se interpreta sobre todo en el área prefrontal y en un área llamada área límbica, con zonas como la amígdala, una región especialmente dedicada a los factores estresores. Desde estas zonas cerebrales le llega la información al hipotálamo y a la hipófisis, otras dos estructuras cerebrales, y desde la hipófisis le llega la señal a las glándulas suprarrenales de que liberen cortisol, la conocida como hormona del estrés, y es el cortisol en sangre el que genera muchas de las reacciones relacionadas con el estrés. Estas son, simplificándolo, las bases biológicas de por qué la soledad se interpreta como un agente estresante y las consecuencias que conlleva. Cuando se empezó a investigar sobre por qué las relaciones sociales eran saludables, se hipotetizaba sobre todo en nuestras obligaciones internas y en la influencia de los demás a tener hábitos saludables como
un sueño adecuado, buena dieta o ejercicio físico regular, así como evitar drogas como el alcohol o el tabaco. Pero hoy sabemos que, aunque esto puede tener un papel relevante, la soledad en sí misma también tiene mecanismos directos en nuestra salud, como hemos visto, no ya solo de manera indirecta. Y visto todo esto, ¿qué podemos hacer? Ya somos conscientes o estamos empezando a serlo de la relevancia de este asunto. Países tan importantes como Japón o Reino Unido, de hecho, han creado hasta ministerios exclusivos dedicados a la soledad. En octubre del 2018, el gobierno británico se convirtió en el primero en publicar una estrategia nacional para combatir la soledad y creó el Ministerio para la Soledad, así como una serie de organizaciones encargadas a luchar contra ella, prevenirla e investigar. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también ha empezado a tomar cartas en el asunto. La prevalencia de soledad va entre el 10 y el 50% de personas mayores, una tasa abismal. Ya dijimos antes que tanto la soledad como el aislamiento social se han asociado hasta con un aumento del 30% de la mortalidad. Pero no comentamos que esta tasa es la equivalente a fumar 15 cigarrillos al día o al abuso del alcohol. De hecho, los riesgos en la salud asociados a la soledad, según algunos estudios, superan incluso a los de la obesidad. Otro metaanálisis reciente sugiere que el riesgo de demencia en aquellos con altos niveles de soledad efectivamente es superior, en concreto 1,5 veces superior que en aquellos con una buena red social. Y por todos estos datos en la mesa es que los gobiernos están actuando e invirtiendo tanto dinero, porque a más personas sufriendo soledad, más complicaciones en salud y gastos sanitarios, más uso de servicios sanitarios y además menor productividad. En Inglaterra, 3 de cada 4 médicos generales dicen que ven entre 1 y 5 personas al día que van a su consulta principalmente porque se sienten solas. Probablemente, igual que se hacen pruebas, test y medidas para factores de riesgo como el tabaquismo o el sedentarismo, debiera hacerse lo mismo para aquellos sufriendo de soledad y más socialmente vulnerables, para ayudar a que refuercen sus lazos sociales y creen otros nuevos. Porque a todos nos puede pasar y a todos nos encantaría que nos echasen una mano. Se han propuesto y estudiado diferentes intervenciones para reducir la soledad y el aislamiento social. Hay algunos estudios que han encontrado mejorías sustanciales con intervenciones educativas o sociales, o que combinan ejercicio físico con el ocio. Otros han demostrado evidencia con intervenciones uno a uno, como incluso con videoconferencias o terapia con animales. Actividades de facilitación social como clubs sociales, programas de día, habitaciones para charlar o juegos interactivos en general han mostrado muy buenos resultados, sobre todo si incluyen un enfoque educacional o psicosocial. Otras terapias más psicológicas han probado terapia con humor o mindfulness y también puede ser útil para otras personas. La terapia con animales también se ha visto efectiva y se hace sobre todo con perros. Se ha hecho especialmente en enfermedades crónicas y en residencias de ancianos. Las intervenciones más enfocadas a la actividad física también se han visto muy recomendables, así como actividades o jornadas de jardinería, arte, cocina
o música. O sea que opciones, como veis, existen. Probablemente lo mejor sea individualizarlo a la persona en concreto y a su ambiente, pero es ideal tener una cartera de servicios en este sentido. Algunas barreras que son importantes y que es necesario superar son la necesidad de transporte, ya que a veces es deficiente o es caro, el bajo nivel económico o la pérdida de audición. Esto último, la rehabilitación auditiva o la adaptación a personas con pérdidas de visión o de movilidad, son aspectos que a veces olvidamos pero que igualmente pueden ser cruciales para que una persona finalmente socialice. La soledad es un demonio que mata lentamente y que pasa desapercibida en este mundo cada vez más rápido y más ajetreado. Entre llamadas telefónicas y reuniones, nos olvidamos de que hay infinidad de personas sufriendo porque han perdido el contacto social y de entre todos los problemas de salud que puedan tener, el más importante para ellos es la soledad. Y que 2 tardes a la semana o una simple conversación telefónica puede cambiarles la vida. Y esas personas podemos ser nosotros. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya ayudado para reflexionar y conocer mejor la relevancia de este problema. Si te ha gustado, recuerda darle a seguir al canal para no perderte los siguientes y que a mí me puedes encontrar en Instagram, TikTok y Twitter como @entiendetusalud. Muchas gracias y hasta otra.